Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Quiero abandonarme en tu amor, sumergirme en tus ríos, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Quiero abandonarme en tu amor, sumergirme en tus ríos, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Quiero abandonarme en tu amor, sumergirme en tus ríos, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Quiero abandonarme en tu amor, sumergirme en tus ríos, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Muy buenas tardes, queridos jóvenes amados del Paraguay. Sean todos bienvenidos a esta primera edición del programa Mundo Joven. Un programa donde vas a poder mostrar tu talento, donde el llamado aquí sos vos para que seas protagonista de este hermoso proyecto de Mundo Joven, donde tu talento, tus capacidades van a resaltar y que puedas demostrar lo que el joven hoy en día hace para mejorar su futuro, para mejorar su realidad dentro de la sociedad. Y en este primer programa queremos dar gracias, ¿verdad?, a Ñande Yarañez por el espacio que nos da para poder juntos como jóvenes poder alzar nuestras voces y demostrar lo capaces que somos para transformar nuestro mundo. Así que damos la bienvenida a los primeros invitados de este programa Mundo Joven, para que ellos mismos puedan presentarse y puedan contarnos un poco de su vida. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, súper bien, bendecidos. Me encanta la energía que tienen. Por favor, cuenten lo maravilloso que son a todas las personas que nos están viendo. Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Holguín, tengo 22 años, estoy cursando en el tercer año de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente soy catequista de la Capilla San Juan Bautista correspondiente a la Parroquia San Pío X en Fernando de la Mora. Soy vicecoordinadora de la catequesis y sirvo los días sábados y domingos. Es posible, tenés muchas actividades durante tu día a día. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer de todas esas cosas que mencionaste? ¿Qué es lo que más te caracteriza a vos? Y la verdad, lo que es la animación, trabajar tanto con los niños como con los jóvenes, ¿verdad? El día a día, hacerse parte también de la vida de ellos, tanto en la catequesis como en lo personal, ¿verdad? Porque cada día, tanto como nosotros podemos aprender de ellos, ellos también aprenden de nosotros. Y eso es maravilloso, poder disfrutar tanto de ellos como de nosotros, ¿verdad? ¿Hace cuántos años que sos catequista? Hace 4 años ya. Actualmente estoy con mi segundo grupo ya de comunión, ya estuve también en confirmación. Y la verdad que son testimonios que contar, ¿verdad? Porque cada grupo tiene también su característica y de repente algunos se desenvuelven más como con los jóvenes, con los niños, pero a mí me encanta trabajar con ambos grupos. Qué genial, Natalia, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Yiruti Alcaraz, tengo 21 años, estoy estudiando la carrera de Ingeniería de Alimentos, estoy en mi tercer año en la Universidad Nacional de Asunción y soy catequista del grupo de Cabevit 1 y 2. Qué guapa. ¿Y podrías contarnos un poco de tu carrera? Porque es primera vez que escucho el nombre de tu carrera. ¿Podrías contarnos de qué se trata? Sí, la carrera de Ingeniería de Alimentos se trata de la producción de los alimentos a nivel industrial.
específicamente o sea, solo de alimentos, pero puede ser como en la parte industrial de las maquinarias o del análisis de producción, del análisis de calidad y todo lo que tenga que ver con alimentos. Interesante y espectacular. Te felicito por probar algo nuevo, ¿verdad? Salir un poco del esquema común de todos. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Martínez, tengo 21 años de edad. Actualmente estoy cursando el tercer año de la carrera Contaduría Pública en la Universidad Nacional de Asunción. También estoy trabajando en una consultora contable y soy catequista de los niños de reconciliación primera etapa. ¿Y te gusta la carrera que elegiste? Sí, ¿Sí? súper. ¿Y qué tal te va a trabajar y estudiar? ¿Es difícil, cuesta un poco o La verdad sobrellevas muy que bien? cuesta un poco por el tema del tiempo, pero a través de la experiencia es sumamente fructífero porque ya que te ayuda muchísimo con los estudios, ¿verdad? Y también a poder desarrollarte mejor. Ese es un punto muy importante, ¿verdad? Que podemos resaltar que uno cuando estudia, ¿verdad? Nosotros somos jóvenes, cuando estudiamos normalmente nos focalizamos en estudiar, ¿verdad? Y el trabajo ya después de terminar, ¿verdad? Pero lastimosamente cuando terminamos una carrera nos vamos al ámbito laboral y nos cuesta encontrar trabajo porque no tenemos experiencia. Entonces es loable lo que haces porque a la par vas a construir experiencia y conocimientos para después tener mayores oportunidades cuando termine. Así que muchas felicidades también para vos. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Dayana Soria, tengo 21 años y estoy en mi cuarto año de la carrera de licenciatura en enfermería en la Universidad Tecnológica Intercontinental. Soy catequista de confirmación, segunda etapa, y actualmente no trabajo porque la facultad me absorbe mucho tiempo. ¿Y qué tal te va con los jóvenes? ¿Son duros o...? Al comienzo, por el tema de la pandemia, es como que no se abrían tanto, estaban muy cohibidos, pero ahora que estamos ya en la segunda etapa con este grupo, es súper abierto, súper buena onda, se abren más, se desenvuelven más con todos y creo que estamos llevando súper bien ahora mismo. ¿Y ustedes en general llegaron a hacer catequesis virtual o ya cuando empezó a abrirse todo recién empezaron a hacer las presenciales? Empezamos virtual y desde el año pasado, a mitad del año pasado, empezamos presencial. Y dio sus frutos realizar la catequesis virtual, ¿verdad? Sí. Para que puedan perseverar. Excelente, chicas, muchísimas gracias. Ahora, Bueno, yo soy Alex Fernández, tengo 19 años y bueno, más que nada sigo la carrera de medicina, estoy en el segundo semestre. Además que soy de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, que está en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Particularmente trabajo más en lo que es mi comunidad pequeña, que es mi capilla, que se llama Virgen del Carmen. Y estoy allí como, digamos, como coro justamente, además de ser subcoordinador, de mi grupo juvenil. Y ayuda un poco en lo que es también la PJ de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Ese es mi rol pastoral, por así decirlo. estás dentro de la pastoral juvenil. Exactamente. Entonces, ¿puedes contarnos un poco más en qué consiste ese tema de la pastoral juvenil en tu comunidad? ¿Qué es lo que hacen más o menos? Claro, basado en lo que yo ya, digamos, experimenté por esa parte, sería que es llegar más que nada a los jóvenes buscando el método que ellos puedan entender, ¿verdad? No vamos a hacer actividades para que al final ellos no sepan con qué fin o no sepan cómo ayudarnos de alguna forma, sino que se busca no solo ayudarles a ellos o que ellos reciban ese llamado, sino para que particularmente, según lo que ellos sepan hacer, puedan hacer, y eso se nota mucho en nuestra comunidad con los frutos que van surgiendo. Eso es lo bonito. Entonces se busca resaltar un poco los talentos que los jóvenes tienen, ¿verdad? Exactamente. Es como es una acción organizada, entonces me parece genial, les felicito por todo lo que están haciendo, un placer conocerles y que la gente les pueda conocer también a ustedes. Vamos a ir cerrando este primer bloque, ¿verdad? Conociendo a estos maravillosos jóvenes, tanto de Fernando La Mora como de Mariano Roque Alonso. Y en el segundo bloque van a poder contarnos más acerca de la misión del joven en el contexto actual. Así que no se vayan, inviten a más personas para que puedan acompañarnos en este programa de Mundo Joven. Volvemos enseguida.
diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú calmaste mi tempestad, me diste paz, alumbraste tú mi vida, pues todo era oscuridad. Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad. Yo no era nadie más, tú te fijaste en mi papá. Me revististe de príncipe con poder y autoridad. Me diste fuerza para decirle enemigo que lo ames. Cuando no tenía esperanza, pusiste en mi boca una alabanza. Cambiaste mi angustia por la danza, desapareciste mi dolor. A mi piel no le diste calor, a mi día color. Quiero contemplar tu rostro y adorarte mi Señor, pues yo estaba muerto pero vivo por tu amor. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Fuiste mi respaldo cuando el mundo me negaba. Cuando yo creía que adelante me encontraba, ahí tú estabas, orando por mi vida para que yo cambiara, para que todo yo dejara y por completo me entregara. Me ofreciste vida eterna y dijiste que me amabas. Por eso yo te alabo, hoy tu nombre yo proclamo. Tuve chance de brillar, pero todo lo he dejado. Te doy gracias, mi Señor, por el chance que me has dado. Estuve muerto en esta vida, pero me he resucitado. Con tu sangre me ha limpiado, mi pasado has cambiado. Desde el día que naciera, lo mejor que me ha pasado. Ahora tuyo soy y mi vida te he entregado. A tu casa he regresado, contigo me he hospedado. No hay nadie en este mundo que tu amor sea comparado. Eres mi premio mayor, eres mi amado, eres mi amado. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara. Dios sabe exactamente lo que tú estás pasando. Cuando tú menos crees que Dios no sabe, Él sabe exactamente lo que tu vida está ocurriendo. Y es más, en este momento hay un joven que ha entrado a este lugar. Y ese joven que ha llegado aquí en este momento está pensando que Dios no sabe lo que pasa en su vida. Pero Dios sabe exactamente que Él está en depresión. Dios sabe exactamente que Él está en tristeza. Dios sabe exactamente que su vida parece que no tiene arreglo. Oh, pero joven que hoy has llegado aquí, tengo buenas noticias para ti. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar tu vida. Dios puede hacer que tu basura se convierta en bendición. Tú me diste vida Cuando el mundo me olvidó, tú me diste vida cuando nadie en mí creyó, tú me diste vida sanaste mis heridas, abriste una puerta donde no había salida. tú me diste vida Cuando el mundo me olvidó, tú me diste vida cuando nadie en mí creyó, tú me diste vida sanaste mis heridas, abriste una puerta donde no había salida. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Ahora tuyo soy. Tú me sacaste del fango, Ríos Squad. la revelación. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como el aire que respiro, tan cierto
Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como este canto no puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como este canto lo puedes oír. Y estamos de vuelta en este segundo bloque de Mundo Joven. Y este segundo bloque se llama Tu Juventud con Propósito. Y vamos a estar hablando un poco con estos maravillosos jóvenes acerca de la misión que tenemos como jóvenes en el contexto actual. Así que chicos, prepárense para las preguntas. Vamos a estar analizando, debatiendo un poco de cuál es nuestra misión como jóvenes en esta sociedad y en nuestro mundo de hoy, en este siglo XXI. Pero antes vamos a leer un pequeño fragmento del Christus Vivit que nos va a estar leyendo. Ustedes son el ahora de Dios. Después de recorrer la palabra de Dios, no podemos decir solo que los jóvenes son el futuro del mundo. Son el presente, lo están enriqueciendo con su aporte. Un joven ya no es un niño, está en un momento de la vida en que comienza a tomar distintas responsabilidades, participando con los adultos en el desarrollo de la familia, de la sociedad, de la iglesia. Entonces, con este fragmento que nos acabo de leer, podemos analizar un poquito el mensaje que tiene el Papa para nosotros como jóvenes, ¿verdad? Que somos el ahora de Dios y que este es nuestro momento, ¿verdad? Para poder demostrar lo capaces que somos y de mostrar también los talentos y descubrir en el proceso esos talentos que tenemos. Entonces, la primera pregunta, ¿qué piensan ustedes? ¿Verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren o esperan los jóvenes de hoy? ¿Qué es lo que esperan los jóvenes hoy en día con respecto a la realidad en que estamos viviendo, ¿verdad? La corrupción, las guerras, las desigualdades, ¿verdad? Si pueden comentarnos un poco la realidad del joven. Y personalmente pienso que los jóvenes lo que más buscan es tener dinero o salir a farrear o cosas así. No se dan cuenta de lo que de verdad importa. Y la mayoría se endeuda muy fácilmente y gasta su dinero en cosas que no son necesarias. Y por culpa de la corrupción muchas veces el dinero se malgasta en personas que utilizan para enriquecerse. Y vemos que hay gente, niños, ancianos, que están por las calles sufriendo justamente con las inundaciones, con el frío, hambre y eso. Eso es lo que normalmente vemos, que muchos jóvenes buscan eso, ¿verdad? Pero personalmente, desde el punto de vista de ustedes, de su realidad, porque ustedes también son jóvenes, ¿verdad? ¿Qué buscan ustedes en esta realidad, en el hoy? ¿Cuáles son sus proyectos, sus propósitos como joven, ¿verdad? Porque está el lado negativo de los jóvenes, pero también queremos resaltar un poco el lado positivo que ustedes hoy vienen a contarnos con su experiencia, con su testimonio. ¿Ustedes qué buscan para poder aportar algo positivo a la sociedad? Bueno, primeramente nosotras también queremos comentar que estamos también dentro del grupo de servidores, ¿verdad? De nuestra comunidad. Y hoy en día lo que más falta es uno de los primeros mandamientos, ¿verdad? Que es el amor. Entonces, en un mundo donde hay amor, va a ser más llevadero todo, ¿verdad? Como jóvenes, nosotros desde nuestras casas mismo podemos hacer ese verdadero cambio para el mundo, ¿verdad? A través, por ejemplo, ayudando en los quehaceres, en nuestra comunidad misma, ¿verdad? Ver esa necesidad de algún vecino, de alguien que esté pasando por ahí, tanto hacernos partícipe, ¿verdad? De nuestra comunidad, de nuestra realidad, no haciendo caso omiso, ¿verdad? Que la mayoría que por ser jóvenes
estamos más para lo recreativo, para demás cosas que no somos conscientes que nosotros formamos también una gran parte de poder hacer ese verdadero cambio a nuestra realidad, ¿verdad? Y nosotros desde nuestra casa misma también evangelizando, ¿verdad? Tratando también de poder encaminar, de guiar y acompañar más que nada, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, siendo jóvenes, decimos que por nuestra edad no tenemos esa experiencia o no queremos testimoniar, ¿verdad? Pero como jóvenes vivimos inclusive más el día a día, ¿verdad? Que son cosas que tratamos de sobrellevar nosotros mismos con las chicas que trabajan, ¿verdad? Con la facultad misma y con nuestro servicio. Es un día a día que, agarrados de la mano de Dios, es más llevadero. Así mismo, esa capacidad de integrar las cosas, ¿verdad? Que no solamente es el servicio aparte de mi vida, aparte del trabajo, aparte, sino que involucrar todas las partes de nuestra vida, hacerla una sola, ¿verdad? Y eso es lo más lindo cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque no somos una persona en cada parte, sino somos la misma en todas nuestras realidades, ¿verdad? ¿Y qué opinas, Alex, acerca de esta realidad? Bueno, voy a dar mi humilde opinión, o sea, basándome en un poco de mi experiencia, que viene a ser que en el caso de mi grupo juvenil, la pastoral juvenil, todo lo que es nuestra comunidad, tratamos de hablar el lenguaje del joven en pocas palabras, ¿verdad? De encontrar la forma en que él nos pueda entender. Fácil es decir, Jesús manda esto, Dios quiere que hagamos esto. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero entenderlo cuesta un poco más. Cada joven es, digamos, una semilla totalmente diferente a otra y muchas veces nos planteamos cosas como tenemos que llegar a los jóvenes, tenemos que hacer esto, pero no pensamos un poco en cómo este joven, un ejemplo, solemos conocer familias que tienen una costumbre totalmente diferente a otra, entonces en esa familia puede haber un joven, en el otro puede haber dos, así. Pero ¿qué quiero decir? Que la oportunidad de llegarle a cada joven va a ser muy diferente, pero no es difícil tampoco. Puede ser que un joven que no conozca a Jesús, no haya recibido ese querigma, puede ser que sea bueno en la música, le guste, digamos, esa parte, expresarse así. Hay otro tal vez que le guste leer, interpretar, a otro tal vez le guste, no sé, que le cuenten de una forma diferente. Ese, digamos, es nuestro objetivo, es lo que nosotros queremos, hablar el lenguaje del joven, pero particularmente de cada joven a nivel, no sé, como que activarles a todos con un mismo mensaje. Eso es lo que tratamos de hacer. Espectacular, realmente, porque encontramos ciertas realidades distintas en cada joven, en cada familia, como mencionaste, y hay que saber utilizar una metodología específica para poder llegar. No puedes llegarle a todos los jóvenes de la misma manera porque cada uno tiene su personalidad, tiene sus gustos, tiene una vida distinta. Claro. Entonces es un buen punto a poder resaltar, ¿verdad? Y poder también darnos cuenta que nosotros como jóvenes, ya que estamos analizando un poco la misión, darnos cuenta de que no venimos al mundo para estar más, para vivir, sino que vivimos con un propósito, ¿verdad? Y descubrir ese propósito dentro de esta sociedad es un poco eso que ustedes dijeron, ¿verdad? Aportar algo a mi entorno, ¿verdad? Porque normalmente muchas veces decimos no tengo tiempo, ¿verdad? Estoy colapsado, capaz mañana, la otra semana, el año que viene, ¿verdad? Y vamos posponiendo cosas como jóvenes que pasan los años y después retroceder ya no se puede. Entonces, aportar en el momento de nuestra juventud, porque nuestra juventud es la que nos lleva a nosotros a poder dejar huella para cuando seamos adultos realmente podamos ver atrás y decir, yo aporté esto, ¿verdad? Esto fue gracias a un granito de arena que yo dejé en mi sociedad y eso ayudó a que la comunidad se revive, ¿verdad? Yo tengo entendido que ustedes no tenían una pastoral juvenil en su comunidad, ¿verdad? Ustedes son catequistas, ¿verdad? Pero tengo entendido que no tenían una pastoral juvenil y que hoy en día ya tienen, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es un granito de arena que ustedes fueron aportando, que no solamente son catequistas, sino que hay un montón de cosas que como jóvenes pueden ir fomentando en su comunidad. Así mismo, y también quiero compartir una frase que nosotros siempre usamos, ¿verdad? Que nosotros cuando oramos, ¿verdad?
siempre que tengamos una actividad, ya sea por nuestras actividades en sí que tenemos nuestro día a día, nosotros siempre decimos, papá Dios, vos te ocupás de nuestras cosas y yo me ocupo de las tuyas. Entonces es un testimonio que nosotros también siempre tenemos que compartir, que es cómo Él nos acomoda nuestro tiempo, ¿verdad? Porque cada uno tiene su actividad, tiene su facultad, tiene su trabajo, pero es increíble cómo Él en serio a nosotros nos libera el camino para poder realizar esas actividades y que sean para gloria y honra de Él, ¿verdad? Así mismo. Entonces, con todo este análisis vamos cerrando este bloque de Tu Juventud con Propósito, y no se vayan, que volvemos enseguida con más experiencias, pero en esta vez con nuestro amigo Alex. Así que volvemos enseguida. Un corte. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Regresamos en este tercer bloque que se llama Comparte tu experiencia, donde cada uno va a poder resaltarnos acerca de este tema tan importante, pero en especial Alex va a contarnos de cómo la música influyó en su vida y de la importancia que tiene la música en la vida del joven. Entonces también las chicas van a poder aportar un chiquitito, ¿verdad?, de cómo la música es importante para ustedes en su día a día, porque normalmente escuchamos todo tipo de música, ¿verdad?, desde las más lentas hasta las más aceleradas, ¿verdad? Entonces vamos a compartir un poco. A ver, Alex, ¿desde los cuántos años vos estás ejecutando un instrumento y la música llegó a tu vida? La edad, más o menos, no me acuerdo, pero sé que fue hace... Ahora mi matemática no funciona bien, pero fue hace 2 años. Tengo 19 años, fue a los 17 más o menos, donde yo era catequista de un grupo de comunión. Y no voy a negar tampoco que había como que faltaba algo en esa catequesis. Y yo nunca me imaginé que iba a aprender un nuevo instrumento, que es aprender otro idioma. Realmente, cada instrumento es un mundo muy diferente, pero que al mismo tiempo habla una misma música. Es como un mundo totalmente diferente. Y cuando era catequista, sentí que faltaba algo, no solamente animación, cosa que hacíamos de a poco, salía de nuestras ganas, pero faltaba algo. Entonces fui aprendiendo, me puse las pilas, aprendí en el poco tiempo que pude y justo vino la pandemia, parece mentira, pero también siento que Dios me dijo, mira, te doy todo el tiempo ahora, aprovecha, usa y vas a volver. Y yo pensé que iba en ese momento a dejar mi catequesis, no. Cuando hubo la oportunidad volví y volví más que preparado. Ahí ya fue un caminar por el desierto en ese momento donde Dios me dijo, bueno, prepárate, vos podés, ya te di todo. Y me fui y salió espectacular. Lo más bonito es que... Con toda la humildad. No, con la poca experiencia que yo tenía con esos chicos en la parte musical, lo bonito fue que por lo menos compartimos algo. También sé ejecutar el piano, la armónica, y vamos por ahí. Bueno, y pudimos disfrutar un poco y nada más, fue a partir de ahí, de ese entonces. O sea, ¿de forma autodidacta o te fuiste a estudiar en algún lado? Me fui 2 meses hasta que llegó la pandemia y ya arranqué hasta ahora yo solo. Un aplauso para Alex, por favor. Porque realmente yo una vez quise practicar y medio que no salió, pero realmente Dios te da un talento, ¿verdad? A veces está oculto ahí, muy oculto, pero uno tiene que esmerarse también para descubrir su talento y saber utilizarlo eso para servir otra vez. Y eso es otro punto que me gustaría resaltar con ustedes, ¿verdad? Que hay que ser valientes. Él tenía 2 caminos, ¿verdad? Decir, no me sale bien, o lo que él hizo, sí, voy a procurar, voy a intentar y me va a salir, ¿verdad? Entonces, esa actitud también un poco es lo que tenemos que tener como jóvenes, de ir contracorriente, claro, de luchar por eso que Dios está poniendo en nuestro corazón para poder ofrendarlo a nuestros hermanos y que se pueda dar gloria a través de eso. Así que gracias, Alex, también por eso. Y ¿cómo favorece la música en tu formación como joven? En mi formación, bueno, también vuelvo a recalcar que es basado en lo que yo conozco. En la vida del joven no puede faltar la música, sea cual sea que escuches.
incluso lo que siento al escuchar esa música. No conozco todavía ningún joven que diga nunca escuché música, ni aunque sea por la calle. La música está en todas partes y es una nueva oportunidad para la iglesia porque es un idioma que un joven puede entender. Todos escuchamos música, todos somos jóvenes, escuchamos nuestro estilo y, o sea, para la parte de la iglesia, por parte de la iglesia, en la parte de animación, la liturgia, otros cantos, alabanza, todo eso es una nueva oportunidad para cada joven porque personalmente en mi comunidad conozco a muchos que saben cantar y cantan, bueno, lo que hoy día se canta, reggaetón, otras músicas, vallenatos, no nos falta, pero llegué a escuchar, mejor dicho, que cantaban músicas muy conocidas, por ejemplo, Dios está aquí y otras músicas muy conocidas y cantan súper bien. Y ellos no son muy activos en la iglesia, cantan porque conocen. Y digo yo, mira Señor, esa es una voz que necesitamos. Esa voz no hay acá, yo quiero, no la voy a tener yo, ¿verdad? Necesito que esté acá a mi lado, que cante conmigo o cante con otros, pero esa persona te necesita. Eso es lo que yo veo en otro joven cuando tiene esa oportunidad en la música. Y no solamente en el canto, también cuando veo que alguien sabe tocar un instrumento o no sabe tocar ningún instrumento, no canta pero conoce o le gusta. Porque la mayoría somos así, no cantamos, o sea, cantar profesionalmente, afinando, ¿verdad? Pero conozco a muchísimas personas y jóvenes especialmente que se está cantando y ya se va a cantar, aunque no cante bien se va. Y eso es algo increíble, el Espíritu Santo mismo. Así mismo. Que se mete en tus oídos. ¿Y cómo se podría utilizar esos talentos en la sociedad? ¿De qué forma específica podemos utilizar? Yo tengo un talento, ¿cómo puedo utilizarlo dentro de la sociedad para aportar algo? Un talento en general, ¿verdad? En general. Bueno, para empezar, uno tiene que discernir, darse cuenta qué talento tiene o qué necesita descubrir. Porque a veces el talento no viene solo, viene con una responsabilidad también, muchas veces. Y para empezar, siempre se debe pensar en el beneficio de ese don, ¿verdad? De ese don de Dios. Porque muchos dones que tenemos no nos traen beneficios, más bien nos traen perjuicios. Entonces, en mi opinión, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo aplicarlo? ¿Qué beneficio obtener de eso? No solamente para Dios, sino para uno mismo a nivel personal. Es eso, el primer paso es discernir. Y luego Dios te va a ir mostrando a qué fuiste llamado, porque cada talento viene digamos, con un sello ahí, en tu personalidad, en tu vida. Nadie tiene algo por tener nada más. Dios sabe el momento exacto y bueno, eso se nota en ustedes, en mí, en muchas personas, en todos nosotros. Excelente. Ahora, chicas, a ustedes, ¿a quién se anima a responder, verdad? ¿Cómo la música actúa en el joven hoy en día? ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué mensaje aporta la música de hoy en día de forma general? Lo que más escucha el joven hoy en día. ¿Qué aporta? ¿Aporta algo positivo? ¿No tanto? Si es que alguien se anima a responder. Bueno, creo que principalmente ahora los jóvenes se dejan llevar más por los ritmos que están sonando últimamente, ¿verdad? Y la mayor parte no son cosas muy positivas para nuestras vidas, pero como nosotros somos los protagonistas de nuestras propias vidas, tenemos que ver cada punto y cada palabra que realmente queremos que entre en nuestras vidas y que eso pongamos en práctica, ¿verdad? Creo que muchas músicas de hoy en día no son muy beneficiosas para nuestros oídos, pero de igual manera no vamos a decir que no escuches, que no hagas esto, que no hagas aquello, sino que depende de cada uno cómo lo toma personalmente y de acuerdo al tipo de música o estilo de música que se escucha hoy en día. Porque, por ejemplo, en un 15 años, en una boda, ¿verdad? Normalmente escuchamos todo tipo y nos levantamos a bailar, ¿verdad? Pero muchas veces no nos ponemos a reflexionar lo que está diciendo ahí y cómo realmente nos está mostrando también a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces hay que saber, así como dijiste, hay que saber el contenido de la música y que eso no repercuta en nuestra forma de ser y que sepamos que la música tiene que tener un sentido para nuestras vidas. Para la fiesta es una cosa, ¿verdad? Pero para escuchar día a día, poder formarnos espiritualmente, tiene que ser otro tipo de música para que realmente nos haga crecer. Pero eso sí, tampoco estamos en contra de la música, ¿verdad? Porque nos gusta el ritmo, también bailamos, ¿verdad?
pero también mirar desde ese punto de que no toda la música es beneficiosa para el crecimiento personal, pero tampoco tenemos que guiarnos por la moda, ¿verdad?, del momento, sino que saber también poner de moda ciertas músicas para que pueda aportar eso a los jóvenes que escuchan. Porque hay músicas muy buenas de cantantes católicos que son movidas, que son alegres y que nosotros bailamos normalmente en todos lados, ¿verdad? Entonces también poder dar a conocer a esos artistas, y uno de ellos es Alex, que vamos a rezar para que también sea un cantautor que pueda crear sus propias músicas, vamos a ver eso con el futuro, ¿verdad? Es un sueño, puede ser un sueño que cada uno pueda ir creciendo. Este programa fue un sueño y Dios lo hizo realidad. Entonces, si Dios puso algo en tu corazón, también lo va a hacer realidad. Así que con mucha oración, con mucha fuerza, podamos nosotros como jóvenes realizar esos sueños según su voluntad. Y ahora, ¿alguna experiencia de cómo la música aportó en tu vida de forma positiva? ¿En mi vida? Sí, una pequeña historia. Sí. Bueno, no me quiero alargar tanto, pero yo aprendí con muy poca experiencia, aprendí que la música influye en una persona en dos sentidos. Porque suene bien, te guste la melodía, y el otro es por el contenido de la música. Y gracias a eso, la verdad, hay música que yo no escucho, hay otras que escucho más, pero es más por el contenido, nada más. No digo que lo que hable de las cosas indebidas, ¿verdad?, no me gustan, no. Hay muchos que en el momento te gusta o en el momento se debe escuchar, pero yo me enfoqué más en el contenido porque a mí personalmente me encanta toda la parte litúrgica, lo que es la parte de las misas, la liturgia en sí, la liturgia eucarística, y la música yo la viví como, y de hecho la aprendí y la viví y la sigo viviendo como que la música es liturgia. Por ejemplo, en la liturgia, en la misa, en una celebración, muchos dicen cantar para la liturgia, es decir, cantar la canción de entrada, el Gloria, el Aleluya, todas esas músicas, pero realmente no es cantar para la liturgia, es cantar la liturgia, porque estás cantando lo que fue escrito. Y bueno, por esa parte yo siempre me enfoco mucho en la parte, o sea, el contenido que yo canto. No voy a cantar tonterías, y a veces incluso canto, a veces me dicen, no voy a cantar más esa música, o canta este mejor, o este tenés que hacer. Y yo esa parte es lo que más me enfoco siempre, en el contenido de la música. Y es a nivel personal nada más, no es porque así debe ser, es porque a mí me gusta hacer eso. Excelente. Entonces, con este cerramos lo que es este tercer bloque de Comparte tu experiencia, y volvemos para el último bloque. Así que no se vayan y volvemos enseguida. Eres María, la mujer
Volvemos en este cuarto bloque de Mundo Joven, contando un poco acerca de los desafíos actuales de la juventud y cómo superar esos desafíos. Alex nos va a estar respondiendo a esta primera pregunta y después las chicas van a poder también comentarnos acerca de cómo superar estos desafíos. Alex, ¿cómo superar con éxito los desafíos que se presentan para el joven hoy? Bueno, un joven, como toda persona, pero especialmente cuando se está desarrollando a nivel de fe personal y todo eso, siempre va a tener una dificultad en su vida, sea cual sea. Mi consejo o la forma en que yo podría ayudar a esa persona sería, no sé, dejar de pensar como lo hacías, como buscando esta vez algo mucho más que vos tal vez quisieras anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, estoy teniendo problemas para encontrar mi sentido, dónde estoy yendo, dónde voy, a quién estoy siguiendo. En ese momento uno ya no piensa más en sí mismo, sino más bien ya piensa en su alrededor, qué tiene o a quién, o digamos, en ese momento uno dice, instrumento de qué soy, qué voy a hacer de mi vida. Bueno, el consejo o la forma en que yo podría apoyar a cualquier persona que tenga ese conflicto sería: ten fe y no pierdas las energías, las ganas, porque ya, como era centrando todo, sería que no toda la respuesta está en uno mismo, tiene que buscar también afuera, y ese afuera se refiere a Dios, solamente a Él, pero sé directo con Él, pregúntale qué quieres, qué necesitas. Así mismo, o sea, también tiene mucho que ver la actitud, ¿verdad?, con la que afrontamos la vida, ¿verdad?, que a veces nos suceden cosas malas, y tener una actitud positiva en situaciones un poco tristes para nosotros también es algo que nos ayuda a superar con éxito esas barreras que normalmente se presentan como jóvenes, superar con éxito esas frustraciones, ¿verdad?, del joven que no encuentra trabajo, del joven que se va de su casa, del joven que se muere alguien cercano, ¿verdad? ¿Cómo superar con éxito esas cosas que nos pasan? Sino con una actitud de, así como dijo Alex, sabiendo a quién acudir, ¿verdad? Tenemos que saber a quién acudir para que nos dé esa palabra, esa luz, para que nos pueda iluminar en ese momento. Excelente, Alex, muchas gracias. Y ahora, para ir cerrando, un mensaje de ánimo para todos los que nos están escuchando. Como jóvenes, debemos tratar de hacer el bien, de no habituarnos al mal que estamos viviendo ahora mismo, sino vencerlo y que seamos luz de esperanza en este mundo. También que, como dije anteriormente, nosotros somos los protagonistas de nuestras vidas y que no tengamos miedo y que dejemos brillar nuestra luz. Ser joven no es nada fácil. En esta etapa nos pasan muchísimas cosas, cambios, buscar trabajo, estudio. Pero si te agarras de la mano de Papá Dios, Él te va a ayudar con todo. Vas a poder lograr todo lo que te propongas si confías en Él y siempre acudís a Él. Poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y no dejar que nos menosprecien por ser jóvenes, ¿verdad? Es lo que nos dice el Señor, que no te menosprecien por ser jóvenes, que en el lugar donde nos estemos no nos achiquemos y que demostremos de que estamos hechos y quién está sobre nosotros acompañándonos a cada paso. Y me llama mucho la atención la frase que mencionó, ¿verdad? Y está escrita en sus remeras. Si podrías comentarnos el significado que tienen para ustedes esa frase y por qué decidieron que esa frase les represente. Bueno, como ven en nuestras remeras, ¿verdad? Es un versículo de uno de los evangelistas, San Mateo, ¿verdad? Que Jesús, al subir al monte, ¿verdad?, comentando dentro de las bienaventuranzas, le dice a los hombres que dejen que su luz brille en la vida de los demás, ¿verdad? Y nosotros queremos ser, ¿verdad?, esa verdadera luz para nuestra comunidad, ¿verdad?, para poder ser ese verdadero guía y poder iluminar a más corazones para que sientan este hermoso llamado que es el servicio. Excelente. Y realmente iluminan y se nota que el Espíritu Santo está con cada uno de ustedes y eso se transmite. Así que ánimo también para ustedes a perseverar, porque uno puede comenzar muchas cosas, pero el perseverar en el camino es lo que más cuesta.
Porque cuando uno empieza algo que va con la obra de Dios, tiene más tentaciones, tiene más crisis, ¿verdad? No crean que todo es color de rosa, ¿verdad? Está Dios con nosotros, pero también pasamos momentos difíciles, también nos caemos, ¿verdad? Y yo sé que ustedes siguen de pie porque siempre se agarran de Dios, ¿verdad? Porque en todos los momentos en que el Señor nos pone pruebas, es para que nosotros demostremos esa fe y ese amor que tenemos hacia los demás. Y me encanta la frase que eligieron. Ella no quería que yo copie su frase, pero voy a pensar bien si copio, ¿verdad? Pero por sobre todo copiar en nuestra vida, en nuestro día a día. No dejar que nuestra luz se apague, sino que ir encendiendo en los demás. Les pregunto, a ver quién me responde. ¿Cuál es la mejor forma de evangelizar en la juventud? A ver, no quiero ponerle en aprietos, pero ¿cómo se evangeliza entre los jóvenes? ¿Voy a contestar? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Bueno, el primer paso o la mejor forma que el mismo Jesús aplicó es viviendo ese evangelio que Él mismo vino a traer. Y da una gran satisfacción cuando conocemos a alguien y lo relacionamos automáticamente con Dios. Por ejemplo, mira, él se va a la iglesia, o mira, él hace tal cosa, o él hace tal cosa. O sea, el mejor modo que el mismo Jesús no lo dijo, sino que lo hizo, fue vivirlo. Se entregó totalmente, y ver cómo una persona hace eso te da una satisfacción increíble. Ese es, así mismo, pienso yo. Entonces sería joven por joven. Esa es la forma en que uno evangeliza, es de joven por joven. Antes de terminar este hermoso programa, nuestro primer programa que va a quedar para la historia, ¿verdad? Agradecerles a ustedes por su sí a este proyecto de Mundo Joven, y agradecer a todo el maravilloso equipo que inició y que dijo que sí para que esto pueda estar en marcha, y le pedimos su apoyo para que puedan seguirnos. Vamos a estar creando redes sociales, que puedan seguirnos, que puedan comunicarse al número que está en pantalla si quieren venir a contarnos su historia, si quieren venir a presentar, así como estos maravillosos jóvenes, el testimonio de vida que tienen, no importa en qué ámbito, ya sea en lo laboral, en lo profesional, en lo artístico, ¿verdad? En el deporte. Si quieren venir a contar, comuníquense con nosotros a través del WhatsApp, que vamos a estar en contacto también para que puedan venir a participar con nosotros en Mundo Joven, porque acuérdate que este es tu espacio. Y vamos a cerrar con una hermosa canción a nuestra Madre María, que ella pueda guiarnos siempre y nos acompañe. Así que adelante. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Una vez más. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar.